escuchar y sostener, reconociendo que cada persona vive procesos únicos de cambio, de pérdida y de renacimiento y abrazamos nuestras heridas con dignidad y reconocemos que cada ser humano merece un lugar seguro para encontrarse consigo mismo. Que este sea un refugio donde la paz no sea solo una palabra, sino una experiencia, un puente que nos une nuestras historias, un abrazo que sana, una luz que nos recuerda que no estamos solos y que hoy comenzamos con una etapa donde la compasión sea nuestro punto de encuentro y donde cada paso que demos contribuya a contribuir una comunidad más humana, más consciente y más pacífica. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia que da sentido en estos momentos a este congreso. Si no fuera por ustedes, pues no tendríamos oportunidad de realizarlo. Y bueno, pues siendo las 9:26 de la mañana, pues demos por inaugurado a este congreso y le damos la bienvenida a nuestra primera ponente del día de hoy. Ella es la maestra Liliana Márquez Morales, es psicóloga, psicooncóloga, psicoterapeuta en terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctica conductual, terapia de aceptación y compromiso, de Psicólogos de Querétaro. Actualmente se desempeña como presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro y es fundadora de Lumea. La maestra Liliana Márquez Morales es psicóloga y psicoterapeuta, como ya lo mencionamos, con formación en terapia cognitiva conductual. Y bueno, pues ella estudió en la Universidad de Oxford y en varias universidades. Su trayectoria combina una especialización en el acompañamiento emocional de pacientes con cáncer y sus familias a través de su iniciativa Cancer World 360, con una práctica privada centrada en trauma complejo, regulación emocional, relación con el cuerpo, sexualidad y vínculos de pareja. Se distingue por su enfoque empático, instructivo y basado en evidencia, donde la neurociencia y la compasión se unen para transformar el trauma en crecimiento. Y bueno, pues ella nos va a hablar el día de hoy un tema muy interesante como todos, cuando la muerte llega sin aviso, pérdidas súbitas y trauma colectivo. Maestra Liliana, adelante, por favor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, quisiera ver si por ahí ya se puede ver la presentación. Ya, ¿Ya? ¿Se ve bien? Perfecto. ya, se ve Bueno, bien. pues agradezco profundamente al comité organizador del Congreso Internacional de Tanatología por abrir un espacio para hablar algo de que, aunque todos conocemos, muy pocos nombramos con honestidad. Es esto de cuando la muerte llega sin aviso. Como me presentaron, mi nombre es Liliana Márquez, soy psicóloga, psicooncóloga y tanatóloga y desde hace algunos años acompaño a personas y a las familias que viven en aquel lado más complicado de la enfermedad y de la existencia, diagnósticos difíciles, emergencias, despedidas inesperadas y muchas veces duelos que quiebran la vida de las familias y de las personas. Entonces voy a comenzar dando, bueno, aquí después de mi presentación, el reglamento, que son algunas de las cosas que voy a pedir para que me ayuden, por favor. Apagar el micrófono y la cámara, bueno, está ahí prendida, pero no, la cámara la pueden tener prendida, perdón, dejé esta presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden hacer en el chat y las vamos a contestar todas las dudas y las preguntas al final de la presentación. El día de hoy en la agenda vamos a aprender pues una breve introducción, vamos a tener la neurobiología del impacto, el duelo súbito, trauma asociado, intervención familiar y la intervención clínica y así como las conclusiones. Nuevamente aquí estoy para servirles y bueno, pues vamos a comenzar porque es muy importante como pensar un poco en nuestro país
porque la muerte súbita pues no es una excepción, es ya una estadística, es un paisaje emocional que podemos ver a diario. Accidentes, infartos fulminantes, violencia, desapariciones, desastres y a veces estos aparecen como notas rápidas en las redes sociales, pero detrás de cada uno, detrás de cada una de estas notas hay un nombre, hay un vínculo, hay una historia. Y pues hoy me gustaría abrir esta ventana amplia hacia este tipo de pérdidas, no para que nos asustemos, no para que lo dramaticemos, sino para que lo hablemos desde un lenguaje donde hay claridad, donde hay información y sobre todo donde hay un espacio en donde no deberíamos atravesarlo solos. Y bueno, pues aquí me gusta hablar sobre qué es una pérdida. Eh, Pérdida súbita. ¿Por qué? Porque la muerte inesperada de alguien que para nosotros es muy importante ocurre de forma abrupta. No hay ninguna señal. Y qué pasa con esto? Pues nos genera un impacto emocional, físico e incluso neurobiológico que es muy fuerte. Teres Rando, que es una psicóloga clínica, que es investigadora y una de las especialistas obviamente más importantes en el duelo traumático, en el duelo complicado y pérdidas súbitas. Ella fundó el Instituto del Estudio para Tratamiento de la Pérdida en Estados Unidos. Ha dedicado toda su carrera a comprender cómo impacta la muerte inesperada en la vida emocional de las personas. Incluso puedo recomendarles algunas de los libros. Una de las obras más importantes de ella es El tratamiento del duelo complicado y cómo seguir viviendo cuando alguien que amas muere. Rando refirió todo su trabajo como y la consideramos una referencia mundial para entender cómo existe el duelo tras las muertes más complicadas y es una de las voces clínicas que me gusta y que ha sido respetada en el campo. Ella dice que el dolor de las pérdidas no solo proviene del vínculo, sino de la forma en que la pérdida ocurrió. Y menciona que esta forma en la que ocurrió puede ser abrupta, puede ser confusa, tampoco hay una manera como explicarla así narrativa y sin contexto. ¿Y por qué una pérdida súbita duele diferente? Duele diferente porque, bueno, primero el cuerpo no tuvo el tiempo para prepararse, porque en ocasiones la mente no puede comprender lo que no puede anticipar y cuando no lo puede anticipar viene la incertidumbre y también porque el amor no estaba listo para que esto sucediera. Stephen Porges, que es el creador de la teoría polivagal, habla de que el sistema nervioso lo primero que hace es responder primero mucho antes de que la mente pueda comprender lo que pasó. Entonces, cuando la muerte nos llega sin aviso, el cuerpo entra en dos formas. Puede que entre en un modo simpático, que es en hipervigilancia, o en un modo vagal, que es congelarse o entumecerse. Es como un mecanismo automático de supervivencia. Por eso la reacción inmediata no siempre es la tristeza, sino viene un shock. Y vamos a hablar más adelante sobre esto y qué pasa con el sistema nervioso. Porque cuando viene el shock, pues sentimos un cortocircuito emocional donde podemos colapsar. Y entonces aquí podemos ver que existen muchas pérdidas súbitas y voy a poner algunos ejemplos para que lo vayamos enmarcando. Desde accidentes viales, que es uno de los escenarios mucho más frecuentes en una muerte súbita, como trayectos cotidianos que de pronto nos despedimos de un familiar o alguna persona que conocemos y hay accidentes, y en estos accidentes pues hay una pérdida importante de la vida. Hay eventos médicos repentinos, enfermedades del corazón, que es una de las principales razones por las cuales hay muertes en nuestro país, aneurismas, arritmias, complicaciones inesperadas. Y aquí escuchamos mucho la frase de, oye, pero estaba bien, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque intentamos entender qué fue lo que sucedió. Otro de los factores desafortunados en nuestro país que está avanzando cada vez más es la violencia y la inseguridad. Aquí es como podemos hablar, y vamos a verlo más adelante, sobre el trauma colectivo. Son este tipo de pérdidas que generan miedo, que me generan un miedo comunitario y que además hay un dolor individual. También vamos a ver dentro de este rubro todo lo que viene con desastres, tragedias públicas como sismos, incendios, explosiones, accidentes masivos. Y lo que vemos es que hay un duelo individual y un duelo comunitario que hace que como resultado tengamos un duelo complejo. Porque aquí no solamente muere la persona, sino
lo que también se mueve es la seguridad emocional de todas las personas que están involucradas en este tipo de eventos, con lo cual la experiencia subjetiva del instante cambia todo. Y hay un momento en donde queda tatuado en la memoria de todos nosotros y es cuando recibimos la noticia, ya sea que sea por una llamada, que sea un mensaje, que sea un médico diciéndonos, hicimos todo lo posible, o un policía tocando a la puerta. Hay otra autora que me gusta mencionar que es Ruth Latius. Ruth Lanius es una psiquiatra que es investigadora también y ella es una de las especialistas en la neurobiología del trauma. Ella actualmente dirige el programa de investigación en estrés traumático en la Universidad de Western Ontario, en Canadá. Ahí ella ha estudiado por, yo creo que más de 2 décadas, un poco más, cómo el trauma afecta al cerebro. Y entonces su trabajo se centra en revisar qué es lo que sucede dentro de nosotros, que si nos disociamos, que si hay una memoria traumática, qué es lo que pasa dentro de nosotros y cómo estas alteraciones influyen en el tratamiento del trauma. Y nos explica que un evento que es traumático, el cerebro registra detalles sensoriales con una precisión exagerada mientras desconecta otras áreas de nuestro cuerpo. Por eso es que muchas veces este tipo de eventos, las personas que lo han vivido o que lo hemos vivido, recordamos el color de la pared, el olor de la habitación, la frase exacta que recibimos, el sonido del teléfono y de pronto dejamos de ver otros sonidos del entorno. Y bueno, pues aquí me acuerdo de una persona que por respeto voy a llamar Laura. Laura era una paciente de casi 40 años. Refería que su esposo salió a trabajar como siempre y un día a las 9:30 de la mañana suena el teléfono. Una voz desconocida le dijo Laura y ella antes de que cualquier otra cosa pasara, supo que algo estaba pasando. El resto del día, después de la noticia, se perdió. Caminaba sin saber hacia dónde, hablaba sin saber qué decir, incluso dice que ya no sentía su cuerpo. Recibió la noticia de que, bueno, su esposo había tenido un accidente automovilístico. Este es el recuerdo de ella y de muchas personas que llegan a vivir esta situación tan complicada. Lo que pasa es que el cerebro intenta comprender algo que no es comprensible. Y de ahí que vamos a ver que cuando tenemos este tipo de situaciones, hay un autor que también es muy nombrado en el mundo de la tanatología, que es William Gordon, un psicólogo clínico que además fue investigador en Harvard y uno de los más autores que fueron más influyentes en el estudio del duelo, mejor conocido como el autor de las tareas del duelo. Él dice que una de las tareas del duelo es la primera, es aceptar la realidad de la pérdida. Y como primera de las tareas, de pronto el aceptar la realidad de las pérdidas en las muertes súbitas no comienza en esa parte. Por eso es que es un bloque diferente que podemos entender porque aquí en las muertes súbitas esa aceptación no inicia con la emoción, inicia en el cuerpo, porque el impacto emocional es muy fuerte. Y para mí es muy importante traerlo acá porque es muy importante comprender cómo durante años interpretamos el shock como si hubiera sido una frialdad, una fortaleza o incluso algunas personas llegaron a pensar que podría ser una especie de negación. Hoy sabemos, y gracias a la neurociencia del trauma, que lo que ocurre en esos primeros minutos o horas es que hay un apagón, un apagón que desconecta, es un mecanismo integrado que es evolutivamente mayor y que se hace para evitar un colapso que la persona pueda tener. Es un impacto emocional en donde hay que desconectarlo para que la persona siga sobreviviendo. Stephen Porges lo explica con claridad desde la teoría polivagal diciendo que cuando algo amenaza nuestra estabilidad emocional, lo que sucede que por sobrevivencia, nuestro sistema nervioso decide, sin darle incluso el permiso a la mente, si activa o no la lucha huida o el congelamiento. Y entonces, la muerte súbita es una amenaza y, y no es nada simbólico, es cierto.
Entonces aquí vemos que no hay que estemos hablando de un miedo anticipado, sino que estamos teniendo una ruptura real y total del mundo interno de la persona y entonces el cuerpo reacciona y lo que sucede es que antes de que estemos procesando las cosas, me dirán si es cierto o no, la respiración se corta o se acelera, las manos tiemblan o se quedan inmóviles, la visión se nubla o hay un hiperfoco, el estómago se cierra, se remueve, incluso sentimos que como si algo chupara por dentro del estómago, la mente se queda sin palabras y es entonces cuando el pecho se comprime como si nos hiciera falta de aire. A este estado no es que le llamamos que nos bloqueamos, sino que estamos sintiendo demasiado, tanto que nuestro sistema apaga estos circuitos para evitar que la persona se quiebre en el acto. Y entonces aparece una anestesia emocional temporal, aparece el shock. El shock es neurobiológicamente una respuesta de emergencia. Sí es un espacio en donde como si nos desconectáramos después de lo que sucede en nuestro cuerpo y pareciera que mentalmente hay un shock, una desconexión. Es un colapso que aparece con fuerza, pero también es un mecanismo de contención. En los estudios de investigación se ha demostrado en neuroimágenes que en las primeras horas después de que tenemos un evento traumático, nuestro cerebro prefrontal, que es esta parte que integra, ordena y que da sentido a lo que nosotros hacemos, se desconecta de forma parcial. Y por eso en ese momento la persona pues tiene palabras que se escuchan como no puede ser, no entiendo qué está pasando, cómo fue, cuándo fue, oye, pero si estaba bien. ¿Por qué? Porque en tanto el mundo está siguiendo su ritmo, la persona entra en un plano intermedio en donde qué está sucediendo y no alcanza a habitar la mente con el cuerpo. Y a veces parece funcional porque sí, la persona sigue respondiendo llamadas, sí organiza papeles, sí firma documentos, sí se hace cargo de lo que viene, pero por dentro hay una especie de suspensión emocional. Ahora, aquí la frase que yo más he escuchado en consulta es que te dicen, ese día hice todo, pero estaba en modo automático. Hay cosas que no me acuerdo, hay cosas que yo no estaba ahí. Y a eso le vamos a llamar la disociación adaptativa. La disociación aparece porque funciona el cuerpo como un escudo. No es que sea una debilidad, no es que haya un fallo en la persona, sino que aparece como sobrevivencia. Otro autor que me gustaría recomendar es Bessel van der Kolk. Él es un psiquiatra que ha escrito, es uno de los especialistas más importantes del trauma a nivel mundial. Él ha dedicado más de 40 años a estudiar cómo las experiencias traumáticas afectan al cuerpo, al cerebro, a la memoria, y él es el fundador del Trauma Center. Como referencia, les recomiendo totalmente el libro, se llama El cuerpo lleva la cuenta. En este libro él nos explica cómo el trauma se almacena físicamente y cómo se puede sanar a través de enfoques basados en el cuerpo, en terapias somáticas, cómo podemos trabajar la neuroregulación y también la conexión emocional. Entonces, él nos explica en su trabajo que el cuerpo reacciona también antes que la mente y la mente se desconecta temporalmente para que el cuerpo no colapse. A esto le vamos a llamar la disociación. Y la disociación puede aparecer en diferentes formas. Una de las formas con las que puede aparecer esta disociación es con la despersonalización. Cuando la persona dice es que sentía como si todo me viera desde afuera, como si no estuviera dentro de mi cuerpo. También puede aparecer con la desrealización, como si la persona dice es que todo parecía como si fuera un sueño, era una pesadilla, pero yo estaba ahí adentro funcionando de manera normal. Y también aparece como si fuera, si el cuerpo lleva la cuenta ese libro, como si hubiera un entumecimiento emocional, como no sentía nada. Y entonces ahí me dio miedo después porque no sentía qué estaba pasando. Y una de las últimas formas es la amnesia parcial, amnesia parcial. Eh, la persona te dice es que no me acuerdo con quién hablé, no me acuerdo qué dije. Aquí lo que pasa es que lo que la mente se desconecta, el cuerpo lo recuerda. Esto es importante porque ahí es donde podemos hablar del trauma. Porque cuando la mente se desconecta,
el cuerpo queda ahí y sigue funcionando, es como el sistema nervioso trabajando. Es por eso que días después alguien puede revivir ese instante con un olor, con un sonido, con un timbre, con una frase, con algo que le detone. Y entonces a esto le llamamos retraumatización. ¿Por qué? Porque el trauma deja ciertos fragmentos sueltos, como sensaciones sin historia, imágenes sin secuencia, emociones sin explicaciones. Y tiene una explicación lógica. Lo que estamos viviendo ha sido tan fuerte para nuestro sistema emocional que necesita ser desconectado para que sigamos con vida. Esto es como un mecanismo de sobrevivencia e incluso he visto personas que no es que tengan un tema de duelo, pero en traumas tempranos, abusos sexuales o situaciones complejas, en el trauma complejo, la memoria implícita hace que la persona olvide. A esto le llamamos el bloqueo, que no lo recuerde. ¿Ok? Entonces, en esta parte me parece muy importante que sepamos que cuando hablamos del trauma y hablamos de pérdidas súbitas, una de las ideas más importantes que cambia por completo la forma en la que nosotros podemos acompañar es entender que nuestro cuerpo siempre, siempre, siempre va a responder antes que la mente, y esto responde a un tema de supervivencia, como ya lo dije. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso tiene como un escáner automático que permanentemente está evaluando si hay peligro o no. Y cuando la muerte llega sin aviso de una de nuestras personas más amadas o por un trauma colectivo, por una situación devastadora, el escáner interpreta realmente esta situación como una amenaza absoluta, ni siquiera como algo que pudiera pasar, no, es algo que sucede y que tenemos que reaccionar. Y en ese momento entran nuestros mecanismos de biología internos, que es la lucha, huida o el congelamiento. Aquí lo más importante que quiero transmitir es que la reacción es automática y la persona no puede decidir nada de manera consciente totalmente, ¿ok? Aunque tiene que hacerlo porque el proceso de la vida es así, internamente están pasando procesos dentro de su biología que lo intentan mantener con vida. Por eso, alguien puede quedarse inmóvil, puede quedarse sin poder hablar, sin poder llorar, puede quedarse ahí sintiendo que está mirando desde afuera. Por eso hablamos de que cuando existe un shock emocional o cuando existe una situación de pérdida, todas las emociones son válidas. Podemos ver que hay personas que reaccionan de formas diferentes a los demás y todo esto es válido porque hay una amenaza extrema y lo primero que tenemos que hacer es intentar sobrevivir, no comprender. Después vendrá lo demás. Por eso hay tantos autores que han hablado sobre el duelo y qué es lo que sucede después. Por eso es diferente la forma en la que cada uno de nosotros lo expresamos, porque cada cuerpo siente que hay una amenaza y esto lo sentimos todos los seres humanos. Son sensaciones tan intensas que de pronto no las podemos explicar. Y aquí el cerebro nos dice, ahorita no puedo procesar, solo te mantengo con vida para que no colapses. Esto explica por qué llegamos después al momento cero. Y el momento cero es ese instante en el que queda grabado todo con una precisión casi exacta. Olores, sonidos, frases, colores, porque en ese estado el cerebro no narra, no organiza, no interpreta, solo está registrando las alarmas. Y aquí el sistema completo de todo nuestro cuerpo hace que la persona esté ahí presente. ¿Por qué empiezo a hablar de esto? Porque si no lo entendemos, corremos el riesgo de juzgar, corremos el riesgo de presionar, de interpretar mal una reacción que en realidad es una señal de otro cuerpo, de otro ser humano que está haciendo exactamente lo necesario para lo que fuimos diseñados, para proteger la vida. ¿Ok? Entonces, aquí aparece el momento cero. En el momento cero, justamente el registro sensorial nunca se borra. Cada pérdida súbita, cada persona que ha tenido una pérdida súbita tiene un momento cero. Es el instante en el que la vida cambia de dirección. En este momento queda grabada con una precisión impecable cualquier otra experiencia. La persona recuerda
dónde estaba sentada, el clima, el ruido del celular, la ropa que llevaba puesta, lo que estaba cocinando, el olor del lugar, la posición del sol, el ritmo de su respiración. Y es porque la memoria traumática es selectiva y es extrema. Lo que hace es grabar detalles que parecían insignificantes y borra las demás secuencias esenciales. Esto lo que pasa es que desconcierta a muchas personas porque no estamos preparadas para ese momento, lo hace por protección. Entonces, ahí lo que podemos ver es que el cerebro no registra todo lo que está pasando, sino solo aquello que activa el sistema de alarma. Es por eso que semanas después alguien puede tener un sobresalto por un sonido parecido al del teléfono en ese día o en esa hora. Puedes sentir de pronto un nudo en la garganta al pasar por la calle donde recibió una noticia o simplemente, incluso he visto personas que generan alergias a ciertos climas porque el cuerpo está recordando lo que la persona intenta olvidar. Después aquí lo que quiero transmitir con esta diapositiva es que también hay comentarios de personas que dicen, hice cosas, pero no lo hice, no supe cómo. Y esta es una de las experiencias más comunes en el duelo, esta sensación de hablé, caminé, organicé, pero la verdad yo no estaba ahí, estaba en un modo automático. Y en el modo automático la persona puede manejar sin recordar el trayecto, contestar preguntas sin saber qué dijo, llamar a familiares sin registrar la conversación, firmar documentos sin conciencia real de lo que está pasando. Y no es que sea irresponsable la persona, no es que no le duela, no es que no haya una emoción, es que aquí la mente está trabajando, ¿ok? Entonces, el trauma secuestra la narrativa, pero el cuerpo aún puede funcionar con operaciones básicas. Algo así como caminar dentro de un incendio buscando la salida sin recordar cómo se salió. La confusión, la culpa temprana es la mente buscando un sentido. En las primeras horas o días, lo que va a aparecer es, y lo que sucede después de que hay ese evento, las personas empiezan a buscar explicaciones, intentar restaurar el orden y hacemos preguntas de, oye, ¿y tú qué viste? ¿Qué pasó? Y entonces a veces la persona pide que volvamos a contar y a contar la historia de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque el impacto emocional es fuerte y aquí es donde podemos ayudarles a que su mente vuelva a reorganizarse. Por ejemplo, puede haber una incredulidad. Es una de las respuestas más universales cuando dicen, oye, sé qué fue lo que pasó, pero no lo creo. Aquí no estamos hablando de que sea una negación, es un fenómeno neuropsicológico donde hablamos de la integración de la realidad de las cosas que pasaron y que ocurren en capas. La persona se repite a sí misma, sí, sí falleció, y tratando de estar en esta contradicción de no sé qué pasó, pero sí falleció, lo que aquí tenemos es una información que se está moviendo, es una integración emocional que pareciera que está ahí presente. Entonces, la memoria, lo que quiero transmitir con esta memoria es que la persona está tratando de reescribirse, entenderse, qué es lo que sucede. Es como si yo hubiera insistido, si no lo hubiera dejado salir, si le hubiera dicho que se quedara, si hubiera llegado antes. Y es que en el duelo, cuando aparece, no es algo lineal, sino que va avanzando. Y aquí la incredulidad persiste siempre, porque la mente sabe que algo pudiera haber pasado. Es como una ilusión protectora. Es la fantasía que nos permite creer que algo se pudo haber evitado. También es importante comprenderlo porque son primeras etapas que ocurren muy rápido. Por eso la culpa aparece antes que la tristeza, incluso antes que la rabia, incluso antes que la comprensión. Es el intento de nosotros como seres humanos de tapar un agujero que no tiene fondo. Entonces, lo que quiero transmitir en este duelo súbito es que existe una disociación entre el cuerpo y la mente y lo que sucede es que nos está teniendo con vida. ¿Ok? Ahora, después de esta parte de lo que estamos viendo aparece la oscilación emocional. Cuando tenemos, después de que tenemos esta caída lenta y progresiva, confusa, hacia qué es lo que sucedió, realmente lo que estamos haciendo es como a tratar de acercarnos a qué es lo que sucede con nosotros. Y entonces,
Hay autores importantes que también es del duelo, Strober and Schultz, hablan del modelo del doble procesamiento. Este modelo es muy importante porque aquí ellos plantean que el duelo sano va a oscilar entre dos modos. El enfoque en la pérdida, que hay llanto, tristeza, recuerdos, preguntas, dolor, y el enfoque en la restauración, que es cuando buscamos estar en la actividad cotidiana, pequeños momentos de distracción y pequeñas tareas. Sin embargo, cuando hay una pérdida súbita, la oscilación tiende a ser más intensa y más abrupta de lo que generalmente sucede. La persona puede estar funcionando y después de unos minutos derrumbarse. Puede sentirse mejor temporalmente y luego venir y volver a caer con más fuerza ante un recordatorio. Esto no significa que la persona esté mal, significa que el duelo está intentando avanzar, pero que el sistema nervioso todavía se encuentra desregulado por el momento del impacto inicial. En este momento que estamos pasando esto, entonces aparece la búsqueda de explicaciones. En pérdidas repentinas, la necesidad de entender lo que se ha ocurrido se vuelve una urgencia psicológica. No se trata de que la persona esté intentando ni chismorrear, ni encontrar un morbo, ni nada. No, no, no. La persona lo que intenta es reconstruir la secuencia, incluso minuto a minuto. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Imaginar qué ocurrió en los últimos momentos, completar esos vacíos informativos, pedir detalles a los policías, a los médicos, revisar mensajes, ubicaciones, horarios. Rando, la autora, explica que esta búsqueda no es opcional, es una función nuevamente del cerebro hasta que la narrativa de la persona no se organice, entonces el duelo no puede avanzar. En muchos casos, la persona doliente pregunta retiradamente las cosas, aun cuando haya recibido respuestas claras. Este fenómeno no lo tenemos que interpretar como que perdió la memoria. Lo que pasa es que está organizándose de manera interna. Es una manifestación normal de un intento de integración y hay que ayudar a que salga esto, hay que promoverlo. Más adelante hablo de cómo podemos intervenir, porque entonces he visto pacientes que han llegado a consulta después de una muerte súbita que tras años siguen releyendo la historia y entonces no han podido reestructurar esta narrativa. Eh, ¿Y por qué no se ha podido reestructurar? Bueno, como les dije, hay ciertos pensamientos que aparecen. Y me gustaría tocar este tema con sumo respeto, no porque, no porque la llamemos como culpa, la vamos a tomar así, pero es que la realidad es que la culpa inicia en la fase del shock, pero toma fuerza, como este tipo de pensamientos de debí haberlo visto venir, no hubiese dejado ir, yo pude haberlo evitado, si hubiera hecho algo diferente. Y lo aclaro porque aunque de pronto la culpa no es racional, sí es un mecanismo importante de defensa. Janov Bullman, que es otro autor que traigo por acá, nos explica que la culpa es como un intento de restaurar ciertos supuestos básicos que fueron destruidos cuando llegó la muerte súbita. La muerte súbita es como si la mente prefiriera imaginar que tenía el control, aunque este sea totalmente falso, antes de aceptar que la vida puede romperse sin previo aviso. Desde la terapia cognitivo-conductual lo que hacemos es trabajar para identificar algo que llamamos distorsiones cognitivas o pensamientos que son como este tipo, para poderlos separar de las emociones que son legítimas como la tristeza y la responsabilidad afectiva. Porque ciertamente, y como aquí lo pongo, la culpa temprana no es algo racional y lo que estamos buscando es permitir creer que se pudo evitar la pérdida. Sabemos que también existe la rabia y la sensación de injusticia, y a medida que esta culpa e incredulidad va disminuyendo, aparece la reacción muy común, enojo o rabia. Está dirigida a seguir procesando el duelo y es algo que no es necesariamente algo contra alguien en específico. Puede ser contra Dios, contra el destino, contra el sistema, contra el gobierno, contra el médico, contra uno mismo, contra la vida misma incluso. Es como si esta rabia fuera una protesta frente a lo que no podemos comprender.
No es inmadurez, no es falta de fe, no es ingratitud, es un intento de nuestro sistema emocional de lidiar con la sensación de injusticia. ¿Por qué? Porque en esta parte del duelo súbito la persona siente que la muerte interrumpió, invadió, arrebató. Y aquí es importante que veamos que hay ataques de realidad, que son esos momentos en que la ausencia se vuelve concreta y durante los primeros días, meses, semanas, aparecen momentos de reconocimiento pleno. No duran mucho, pero son muy dolorosos, como buscar a la persona que se fue al llegar a casa, querer enviarle un mensaje, escuchar un ruido, pensar que es él o ella, mirar un objeto cotidiano y sentir una puñalada así emocional muy fuerte. Estos ataques de realidad o estos episodios pues llegan con un llanto intenso, con una sensación de ahogo, una opresión en el tórax y cierto desconcierto. Lo que pasa es que clínicamente hablando son momentos de integración. Nuestro cerebro va avanzando de momento por momento y entonces una de las señales más visibles en este duelo súbito que estamos hablando es que la persona tiene dificultad para concentrarse, puede tener olvidos constantes, problemas para seguir instrucciones, errores aunque sean mínimos, cansancio extremo. Y esto ocurre por dos razones. La primera porque nuestro sistema nervioso está en constante hipervigilancia y la segunda es porque nuestro cerebro está dedicando mucha energía a procesar la pérdida, aunque la persona no sea consciente. Por eso es que la persona te dice, es que me siento torpe, se me olvidan las cosas básicas, no puedo pensar claro, me siento fatigado, me siento cansado, no sé por qué. Porque el duelo súbito no solamente es emocional, es también físico. Y pues los síntomas físicos aparecen, incluso hay problemas que se hacen somáticos, como problemas en digestivos, cambios en la respiración, dolores musculares, obviamente alteraciones del sueño, la fatiga que les comentaba, la sensación de tener un nudo en la garganta todo el tiempo. Esto es la memoria somática que les decía desde la teoría somática o vagal, donde hay sensaciones intensas sin narrativa. Y entonces aquí lo que buscamos es integrar lo que está sucediendo y hay una necesidad de hablarlo. Es común, muy común, que la familia y los amigos quieran que la persona saque su dolor hablando, pero a veces en el duelo súbito no es posible, incluso en el duelo normal. Tenemos que respetar los procesos. Hay personas que quieren expresar de inmediato lo que ha pasado, otros que tardan días, semanas para ponerlo en palabras. Me gustaría transmitirles que la ausencia de palabras no indica que hay una resistencia o un bloqueo emocional, es parte del trauma, de lo que se está procesando. Existen ciertas teorías o ciertas teorías narrativas que vamos a ver que podría utilizarse. Aquí en esta parte también, en esta fase, lo que podemos observar es que las personas suelen sentir que nadie las entiende, qué es lo que está pasando. Y esto puede llevarlas a algo que se llama el aislamiento emocional, no porque quieran alejarse de los demás, sino porque de pronto no hay palabras para explicar lo que viven. Y este aislamiento, pues, tiene una complicación, porque pues puede prolongar el duelo y hacerlo complicado. Este aislamiento los puede llevar a no poder dormir bien, a tener problemas de la salud, como, no problemas de la salud, perdón por la palabra, trastornos emocionales como la ansiedad o como la depresión. Y es aquí donde el acompañamiento tanatológico pues marca una gran diferencia, porque la persona está teniendo una identidad interrumpida, dice, no sé quién soy después de esto. Y es que una pérdida súbita afecta la realidad, afecta la identidad. William Borden hace un énfasis en que una de las tareas más complejas del duelo es reorganizar la vida propia sin la persona fallecida. Y en las pérdidas repentinas, esa reorganización empieza antes de que la persona esté lista para hacerlo. Y entonces el doliente puede tener desconexión de actividades previas, pérdida de sentido, crisis existenciales, cambios en prioridades, preguntas sobre el propósito. Y aquí lo que quiero que veamos es que en el duelo súbito, la transición entre el shock y el trauma, entre la incredulidad y la integración, necesita espacio. La persona intenta acomodar justo qué pasó con una realidad que ella no pidió, que no entendió y que no tuvo el tiempo para prepararse. Esto es
totalmente humano, esperable y natural, que se tiene que acompañar. Cuando el dolor se vuelve traumático a nivel individual, llega a un umbral donde uno se siente solo emocionalmente y comienza aquí a tener una experiencia diferente. No se trata únicamente de tristeza, se trata de un impacto que afecta a todo el sistema. En términos clínicos, esto ocurre cuando todos los mecanismos naturales del duelo son invadidos o bloqueados por respuestas que nuestro sistema nervioso recibe ante una amenaza. A esto le vamos a llamar trauma asociado al duelo. Es uno de los fenómenos que se ha estudiado por diferentes autores, por Rando, por Jordan, por Niemeyer, por Renzik, Van Gogh, Herman, muchos. Esta parte lo que busca es explorar cómo el dolor se va a convertir en un trauma y por qué ocurre y todas las señales que nosotros podemos tener para poderlo identificar. El trauma no es el evento, es lo que el evento hace en el sistema nervioso derivado de lo que la persona percibe del evento. Desde esta perspectiva, el trauma no lo vamos a definir por una gravedad, sino por la respuesta que desencadena, por cómo estábamos nosotros en ese momento. No es lo mismo recibir una noticia cuando nosotros estamos teniendo temas diferentes en nuestra vida, cuando nos sentimos tranquilos y bien, incluso la percibimos de forma diferente. Por eso es que el trauma es una experiencia que sobrepasa los recursos de la integración de la persona. En muerte súbita, la persona aun cuando está en un estado normal, aparece la percepción del evento como abrupta, porque la persona no está preparada, no hay una anticipación, no hay contexto, no hay oportunidad de despedida, no hay capacidad para interpretar qué es lo que está pasando. Entonces, aquí es muy natural que la persona sienta que se quede como atascada. Este atasco hace que haya fragmentos que interrumpen sin aviso. O sea, a diferencia de unos recuerdos normales, cuando hay una memoria traumática que no es almacenada como una narrativa coherente, lo que pasa es que se guarda en forma de sensaciones, de imágenes sueltas, de fragmentos sensoriales. Es por eso que aparecen escenas, pum, de pronto, sin que nosotros las pensemos, pensamientos intrusivos, sensaciones físicas. Se ha demostrado a través de neuroimágenes que el trauma activa la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que nos mantiene en alerta, y se desactiva el neocórtex prefrontal medio, que es la integración narrativa. Por eso cuando una persona recuerda la pérdida, no la piensa, la revive. Entonces, aquí es un ejemplo, por ejemplo, que alguien esté lavando los platos y sin explicación siente el nudo en la garganta de la primera noche, o la persona imagina cómo fue la muerte aún sin tener datos concretos, o aparece una frase, un sonido, un olor que desencadena esta angustia. Aquí se hiperactiva nuestro cuerpo porque está reviviendo como si el peligro siguiera ahí, porque hay una amenaza y entonces el sistema de alerta se activa y nos sentimos agotados porque pensamos que estamos en peligro. Ahora, cuando hablo de la segunda caída, aquí es cuando nuestras defensas se agotan. En las primeras semanas, muchas personas experimentan una caída fuerte en su capacidad de funcionamiento. A esto clínicamente le llamamos la segunda caída. Esto pasa porque hay aumento en el llanto, episodios de pánico, pensamientos intrusivos, disminución en la capacidad de concentración, irritabilidad. Esta fase ocurre cuando nuestro sistema nervioso pierde temporalmente esta capacidad para sostener la atención y no es que estemos empeorando, es una fase esperada en los duelos súbitos. Ahora, una forma de protegernos que puede hacerse una trampa es la evitación. Es uno de los síntomas más consistentes en el duelo súbito, en el duelo traumático, porque la persona evita lugares, objetos, fotografías, conversaciones, personas. No es porque sea cobarde, es porque su cuerpo está intentando evitar que cualquier estímulo lo reactive como en el impacto original. Y si la evitación crece mucho, puede convertirse en un mecanismo que impida que la persona pueda integrarse a la vida. Entonces, necesitamos transformarlo porque entonces puede tener miedo. Y si tiene miedo todo el tiempo y si algo malo va a pasar, son situaciones que se ven muy frecuentemente en este tipo de situaciones cuando hay una evitación. Ahora,
Una pérdida súbita nunca va a ocurrir en una sola persona. Aunque el golpe inicial lo recibe el individuo, es una onda expansiva que atraviesa la familia, reorganiza los roles, altera las dinámicas, modifica las funciones, activa muchos mecanismos entre sí dentro de la misma familia. Cuando la muerte es pública o socialmente significativa, lo que pasa es que la comunidad o la sociedad también experimenta esos cambios que se extienden justo más allá de los afectados directos. Aquí es como si el dolor se moviera dentro de la red y tiene varios impactos, porque la familia entra en desde la teoría sistémica, la familia funciona como un sistema interconectado y un cambio abrupto en un miembro va a alterar todo el conjunto. Una muerte súbita, por su carácter de inesperado e impactante, lo que hace es que se genera una crisis sistémica que está entendida como la capacidad temporal de nuestro sistema para mantener un funcionamiento habitual. Entonces hay una alteración inmediata de roles. De pronto ya la persona que tomaba las decisiones no la toma el hijo. El que mediaba los conflictos ahora es el conflictivo. Y esto es natural porque la familia también se está reorganizando. Ahora, cada miembro procesa la historia de la vida de manera diferente y esto hace que haya cambios en esta jerarquía familiar y por lo tanto estos movimientos pueden generar tensiones. Es importante decirles, no es falta de amor, lo que está pasando es que hay una sobrecarga emocional. En los niños y en los adolescentes también hay cambios diferentes porque no procesan la muerte súbita de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Los niños pequeños pueden tener regresiones como chuparse el dedo, volver a dormir con los papás, presentan miedo a la separación, irritabilidad, se preguntan constantemente qué pasó, tienen una necesidad mayor de contacto continuo. ¿Por qué? Porque una muerte súbita rompe la sensación de consistencia del niño en el mundo y entonces el niño lo que busca es tener cercanía. Y dependiendo de cada una de las edades, pues los niños en la edad escolar pueden tener cambios de humor, pueden disminuir su rendimiento escolar, pueden tener ansiedad nocturna, pueden querer entender la secuencia de los hechos dependiendo de las edades. No voy a entrar a ese tema porque hay diferentes tipos de edades y cómo cada niño lo procesa. Los adolescentes, por ejemplo, en su mayoría pueden, por su etapa madurativa del desarrollo, pueden tener rabia, impulsividad, aislarse, preguntarse qué está pasando. Y ellos tienden a sentirse obligados a ser los más fuertes, lo cual hace que se retraigan más en la familia. Y hay una figura que quiero poner aquí sobre el rol de la familia, que es el fuerte. Siempre hay una figura en la familia que es el que se hace el fuerte, que toma decisiones, que organiza trámites, que coordina funerales, etcétera. Esta figura puede ser interpretada como el más fuerte, pero con mucha frecuencia es la persona que se encuentra más disociada. Aparentemente, esta estabilidad puede ser un mecanismo protector, y cuando todos los demás ya se están reacomodando, esta figura puede sentir una caída, un colapso. ¿Por qué? Porque él sigue funcionando como lo vimos, pero cuando viene esa caída hay que estar esperando a apoyarlo, porque se paraliza la persona que tiende a ser más fuerte. Y esta persona, pues, busca este parálisis para poder funcionar. Diría Porch, es una respuesta fisiológica dorsal vagal. El cuerpo se apaga para no desbordarse y para mantener a la familia en orden, para que justo sigan adelante y puedan transicionar de una manera más viable posible. Ahora, pues tenemos aquí la intervención, que la seguridad es primero y esto es muy importante para mí porque podemos decir qué es lo que podemos hacer. La intervención en las pérdidas súbitas sí exige que tengamos un enfoque bien diferenciado porque el impacto inicial puede desregular el sistema nervioso. Por eso estoy hablando de ello, porque no estamos hablando solo de procesar la información, estamos hablando de situaciones fisiológicas que suceden. Judith Herman, por ejemplo, nos dice que la recuperación del trauma requiere de tres fases: la seguridad, la memoria y la reconexión. En un contexto de una pérdida súbita, la seguridad, que constituye una base necesaria para cualquier cosa, responde a reducir los estímulos amenazantes, a estabilizar el apoyo emocional,
a tener un acceso de red de apoyo, a saber manejar las crisis, porque ahí entra nuestro sistema nervioso que está permaneciendo en alerta y el duelo no puede avanzar hasta una etapa de procesamiento más grande. Necesitamos validar emocionalmente a las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros les quitamos las exigencias y las presiones, si podemos normalizar sus reacciones, podemos abrir un espacio a la vulnerabilidad que también es válido. ¿Por qué? Porque todas las emociones son necesarias, así como ayudarles a regularse fisiológicamente. La respiración diafragmática, movimientos suaves, estar en presente, que es el grounding, que es una técnica que nos permite estar en tiempo presente. Y es que el cuerpo necesita regresar a un estado normotónico o tolerable, porque sin la regulación fisiológica no podemos integrar. Veamos que podemos tener ciertas microacciones, metas pequeñas pero posibles. Hacer lo mínimo es suficiente en esta fase, no pedirnos más, porque muchas veces buscamos hacer más, pero nos podemos lastimar. En ese momento es pedir un procesamiento narrativo, hablar siempre y cuando la persona pueda y no forzarlo, porque la narrativa lo que nos ayuda es a organizar lo que pasó con el con el impacto del fragmento emocional y también buscar no forzar la historia. Recordemos que cada uno de nosotros vivió un procesamiento diferente y es importante que lo veamos. La culpa en terapia la podemos trabajar con la reestructuración cognitiva, con ayudar a separar la responsabilidad real de la responsabilidad emocional. La mente necesita contexto, necesita entender qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tu mente y qué pasa con tu corazón. Entre más tengamos conocido esto, mejor nos puede ir. Y bueno, pues la tanatología nos da rituales terapéuticos muy hermosos como las despedidas simbólicas, los memoriales, las escrituras. ¿Por qué? Porque los rituales nos ayudan a dar orden donde hubo caos y facilitan la continuidad del vínculo. Todo esto se busca para poder reconstruir, para poder reorganizar la identidad, para darle sentido, para dar rol. No se trata de que solamente superemos, se trata de que integremos, se trata de que encontremos una vida que incluya la ausencia. El rol de nosotros como profesionales de la salud es dar sostén, dar estructura y dar regulación. Podemos diferenciar el duelo del trauma. Hay que saberlo evaluar. Hay que saber en qué momento estamos y como lo vimos, las fases clínicas pueden ser estabilizar y regular, procesamiento narrativo y emocional e integrar y reestructurar. Hay modelos terapéuticos muy importantes como la teoría de la terapia cognitivo-conductual para trauma y duelo, la exposición prolongada de FOA, el EMDR de Shapiro, terapias somáticas como Levine y Ogden, la terapia de aceptación y compromiso de ACT de Hayes, la DBT de Linehan y por supuesto el acompañamiento tanatológico, que es un espacio diferente al psicoterapéutico, pero que es sumamente valioso porque nos brinda herramientas para poder tener este acercamiento a las personas que se encuentran en duelo. La muerte súbita interrumpe el mundo interno de la persona, pero con el acompañamiento adecuado la persona puede volver a reorganizarse y puede volver a vivir. El duelo no se supera, el duelo lo que tenemos que hacer es poderlo integrar. Y aquí quiero que veamos que la muerte súbita no solo arrebata una vida, desorganiza todo, rompe la continuidad, fractura todo, desconecta el cuerpo, la mente, y todo lo hace en un solo golpe. Esta ruptura no significa que la persona esté fallando, significa que su sistema nervioso está intentando vivir un dolor insoportable. Acompañar una pérdida exige comprender de verdad que el shock es protección, que la culpa es un intento de recuperar el control y que el trauma es una memoria no integrada, que la rabia es una protesta ante lo injusto. Nada de lo que estamos viviendo se convierte en patológico en un inicio, pero sí se puede volver peligroso si se vive en soledad o sin guía. El duelo súbito no se atiende ni con prisas ni con frases hechas. Se acompaña cuando respetamos el orden que nuestro cuerpo necesita. Siempre primero la seguridad, luego la regulación, luego la narrativa y podemos terminar con la reconstrucción. No es un proceso lineal, pero se puede volver a resolver con fuerza de voluntad si lo acompañamos y lo transformamos. Quiero cerrar esto me gustaría que salieras con una sola idea y sería esta.
No estás hecha para poder solo o sola. Nadie lo está. La vida nunca pidió que sostuvieras lo insoportable sin un cuerpo cerca, sin una voz que acompañe, sin un espacio donde poder descansar lo que duele. Aunque la muerte haya llegado sin aviso, la vida todavía puede llegar en otras formas, en manos que ayudan a respirar, en los ojos que no te exigen nada, en presencias que te recuerdan que lo que estás viviendo no es debilidad, es humano, y que la ausencia que hoy pesa algún día será más llevadera, no porque deje de importar, sino porque aprenderás a caminar con ella sin que te arranque el aliento. Y cuando esto pase, cuando empieces a recuperar tu propio ritmo, te vas a dar cuenta de algo, que sigues aquí, que sigues sintiendo, que sigues pudiendo amar y que puedes seguir mirando a alguien sin que el miedo te cierre el pecho y que a tu tiempo y sin prisa también puedes volver a abrir el corazón. Muchísimas gracias. Qué bonito, pues muchísimas gracias, maestra, muy bonita su ponencia y me encantó muchísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?